enorme honor de saludar a mi gran amigo y gran inspirador, el señor Javier Milei. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Feliz cumpleaños, Álvaro querido. Es un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Gracias, gracias, Javier. Acá, celebrando lo que yo llamo la nueva anormalidad, ¿viste? En el Ah, encierro. no, no, Dios es mío, bueno, verdaderamente, no, digamos, es verdaderamente patético, pero violento a la vez, ¿no? Porque, si me permitís, o sea, por ir con favor, un por comentario favor. de índole político. Está claro que el gobierno está utilizando la cuarentena como un mecanismo de represión. No es casualidad que frente a el reclamo, por ejemplo, de la izquierda, digamos, de más fondos para sostenerse en la vagancia, no dice nada. Ahora, cuando las personas de bien quieren hacer un reclamo por poder trabajar, porque se están fundiendo, no solo que los manda a perseguir por los medios oficialistas y los cooptados, sino que además contesta el presidente con una extensión de cuarentena más larga, porque venía siendo de 2 semanas, la lleva a 3, y no solo eso, cuando ocurre lo de Vicentín, directamente amenaza con volver a fase 1. Está claro que el gobierno está utilizando la cuarentena como un mecanismo de represión frente a algo que cuantitativamente no es significativo. El otro día estaban todos con que se había muerto 30 personas por coronavirus, mueren 1.000 personas por día en Argentina, digamos, en modo normal, por decirlo de alguna manera. Es decir, todavía apenas pasaron los 800 muertos por coronavirus. Desde que hay cuarentena, hay 90.000 muertos de otras causas. Me parece que estamos en una configuración de la cuarentena que básicamente está en el encuadre del trabajo del doctor Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón, la economista venezolana, que, digamos, presentan el tema de la supresión sistemática de la propiedad como un delito de lesa humanidad. Pensemos que este mes van a estar cerrando 35.000 empresas, el mes pasado lo hicieron 15.000, por lo tanto esto ya es un ataque sistemático contra la propiedad, y cuando te atacan la propiedad y te dejan sin medio de sustentación, que es claramente lo que te ocurre con el caso de la cuarentena y el confinamiento que propone el gobierno, o sea, o te morís de modo indirecto, ¿no? O sea, digamos, te mata de modo indirecto porque te mata de hambre, o, digamos, caes en la esclavitud, ¿no? O sea, por lo cual, digamos, de una manera u otra, digamos, estamos frente a una cuarentena y a un accionar del gobierno que constituye un delito de lesa humanidad. Coincido plenamente y además como dato para el análisis político, cuando se presentó, se dio aviso de la intervención anticonstitucional y antijurídica de Vicentín, y a la par el aviso de la presentación del proyecto de ley de expropiación, el presidente de la Nación, en vez de estar acompañado, por lo menos por el ministro de Agricultura, estaba acompañado por la senadora Fernández Sagasti, que es una senadora de Mendoza, o sea, ni siquiera es de la provincia donde Vicentín está arraigada, lo que demuestra que efectivamente la decisión y la idea del proyecto es de Cristina Fernández de Kirchner, que puso su principal ladera al lado del presidente de la Nación, que ofició de vocero, o sea, lo deslegitimó además. Una cosa terrible, no solamente en términos Sí, jurídicos, sino en términos republicanos y democráticos. sí, ahí, digamos, hay varias cuestiones muy, muy interesantes. La primera es que obviamente es algo inconstitucional, viola por lo menos 3 artículos de la Constitución, ¿no? Digo, viola el artículo 1 porque tiene que ver con la forma de gobierno, viola el artículo 17 por la cuestión, digamos,
del avance sobre la propiedad privada, y viola el 109 porque, digamos, estando actuando el Poder Judicial, de hecho, habiendo un concurso de acreedores donde hay un juez que entiende la causa, la verdad que poner un interventor, digamos, es claramente inconstitucional, que además, o sea, con el agravante de que lo hace con una ley de la dictadura, ¿no? Digamos, justamente para saltear, digamos, viste que los golpes en distintos momentos de la historia argentina se hacían de modo distinto, o sea, el golpe del 30, la Cámara de Diputados y Senadores seguía funcionando. O Exactamente. sea, de hecho, digamos, vos podés leer todos los debates. Esto, digamos, digo, quizás es tonto, pero me desayuné cuando leí sobre la creación del Banco Central, digo que es en 1935. Bueno, hubo todo un debate en la Cámara de Diputados donde, bueno, donde los que más se oponían a la creación del Banco Central era el Partido Socialista. O sea, es increíble, ¿no? Digo, porque si hoy los socialistas de aquel tiempo escucharan los de hoy, se quedarían espantados. Terrible, terrible. Pero bueno, pero al margen de esas cuestiones, pero el proceso de reorganización nacional no operaba con Congreso. O sea, sí No, tenía intendentes, ¿sí? O sí. sea, y ahí repartía el poder con los políticos, con los intendentes. Y la famosa CAL, Pero la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que eran 4 o ah, 5 juristas que oficiaban como un senado ad hoc, digamos, pero era un ficticio. claro, y ahí, digamos, ellos, entonces necesitan crear esta ley para justamente hacer este tipo de intervenciones, lo cual termina, digamos, utilizando un instrumento que implica la negación del poder legislativo, que es por donde lo debería haber pasado. Digo, entonces, digo, constituye una situación de una gravedad aún mayor. Pero a mí me parece que, digo, al margen de cualquiera de las discusiones que uno puede después derivar del tema de Vicentín, me parece que lo que no hay que permitirle al gobierno es que haga el planteo en términos de la excepcionalidad de Vicentín. Porque con el verso de la excepcionalidad siempre te cuentan alguna historia, digo, por el cual terminan justificando, digo, cosas aberrantes, y en realidad, si vos lo entendés como una parte de un todo, te das cuenta de la violación sistemática del derecho de propiedad, y entonces ahora pasa a tener una configuración distinta que es la de delito de lesa humanidad. Por lo tanto, digo, me parece que un tema que no debemos permitirle al gobierno es que desvíe la discusión a un problema particular, siendo que es un problema, digo, sistemático. O sea, acá, digamos, y además, otra cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque yo había estado en el programa de Majul, vuelvo para lo de mis padres, que es donde estoy confinado, Ujú. y entonces estaba la televisión, estaba Intratables y estaba Grabois. Y, y una de las cosas que decía Grabois es muy interesante, ¿no? Porque obviamente que le dieron un lugar que no se le da normalmente a un invitado, o sea, se le... Y al margen de eso, digo, un tipo que habla como muy tranquilo y todo, y para el conjunto de imbéciles que, digamos, ponderan las formas por sobre el contenido, hasta digo, te diría que parece agradable el pibe, y el pibe dice cosas verdaderamente aberrantes. Y en un tramo de la nota, Doman le pregunta por el tema de Venezuela. Entonces, Grabois le dice, la verdad que hacer el paralelo y decir que esto es Venezuela es de muy mala leche, así literalmente dijo él, ¿eh? Ujú. Y a mí, ¿sabes lo que me sorprende? O sea, yo no sé si lo dijo
digo, porque es un cínico, o lo dijo de ignorante, porque yo en muchos casos, digamos, ya me doy cuenta que también hay un problema de ignorancia. Es como que no logran conectar causa y efecto. Entonces dice, no, no, esto no es Venezuela, pero digo, pero vos le mostrás, pero che, estás aplicando las mismas cosas. No, no, no es Venezuela, pero estás aplicando lo mismo. Y es como que no conectan, o sea, sabe, el pibe deja en claro que lo de Venezuela es un desastre, pero sin embargo es como que no conecta entre que lo que él propone y el resultado ese es lo mismo. O sea, ahí yo verdaderamente me parece que el rol de la educación pública lavando cerebros ha sido verdaderamente magistral. Yo creo que Gramsci se levanta la tumba y pasa por acá y dice, me parece que estos pibes se fueron al recontracarajo ya. O sea, porque ya no pueden, le han lavado tanto el cerebro a la gente que ya, ni siquiera les queda gente como para que pueda pensar algo distinto. O sea, creo que ya entró en un tramo hasta peligroso, diría el propio hijo de remil puta ese, de Gramsci. Mira, yo coincido en una sola cosa con Grabois. Esto no llegó a ser del todo Venezuela porque tuvimos la suerte que ese delincuente llamado Milani, al que pusieron como jefe del ejército, a producir la red de contención que necesitaban y que necesitan realmente para poder hacer de esto totalmente Venezuela, que es tener comprado a todo el alto mando y la oficialidad y suboficialidad de las Fuerzas Armadas a través de la coima. Entonces lo expropiado se lo dan a los mandos del ejército revolucionario. Por suerte, la historia se lo comió vivo a Milani y ese plan se cayó. Entonces van, como decís vos, por la excepcionalidad jurídica, que para hacer el chiste me hace acordar la excepcionalidad del 21% del IVA, ¿te acordás? De los 180 días. Y ahí vamos. Este es un país de muchas excepcionalidades, duran 120 y después estamos por 20 años. Así que bueno, demos gracias que por suerte el plan Milani se cayó, por suerte, pero ahora están inventando a Bernie. Viste que ahora van por Bernie, ahora van por inventar a Bernie. Y estos tienen siempre esa manera de querer reciclarse, pero bueno, pero qué sé yo, mira, yo, como decís vos, Argentina nunca te quita la capacidad de asombro, jamás, Ah, no, jamás, es desgraciadamente, imposible aburrirse en Argentina. Es no, imposible desgraciadamente. aburrirse. El problema O es que aquellos sea, que cada día nos asombran más, cada día nos asombran más por el nivel de sadismo que tienen, pues yo creo que son unos sádicos, gustan con el sí, sufrimiento ajeno. sí, yo creo que lo del gobierno es grave. O sea, y Alberto Fernández es un tipo muy inteligente y tiene claro el daño que está haciendo y lo que está haciendo. O sea, no, no Y es, eso es lo no es un espectacular. tonto. Y O eso es lo sea, difícil de disculpar. ese es el punto central. O sea, a mí me consta que es un tipo muy inteligente. O sea, bueno, yo siempre mencioné, ¿no? Digamos, tres cuestiones de él, digamos, que son una tautología, ¿no? O sea, el tipo es un tipo muy inteligente, el tipo es pragmático, digamos, bien a lo peronista, Ujú. con lo que eso implica, y un gran armador, ¿no? Porque de última, digamos, es cierto, digamos, que el mayor caudal de votos lo aportó Cristina, pero sin el armado de Alberto no hubieran ganado, Seguramente. porque digamos, Massa hubiera quedado afuera y cuando vos mirás la elección, vos te das cuenta que, por ejemplo, en los números de la provincia, a ver, Cristina como candidata perdió contra Esteban Bullrich y Gladys González. Vamos, vamos, ¿ok? Con lo cual, digamos, Cristina no podía ganar sola una elección ni de casualidad. Y la elección la ganaron básicamente por lo que hizo Alberto Fernández, digamos, logrando sumar a Massa, después de algunos errores muy groseros por parte del señor Marcos Peña, ¿no? Digo, en cuanto al pro puro, el amarillo puro, todas esas cuestiones que, digo, después
terminó hundiendo, digamos, esa elección para Cambiemos, ¿no? Sí, que justamente tuvo una remontada histórica, aunque perdió cuando se dieron cuenta que había que bajar desgraciadamente, para los que tenemos que hacer otra visión, al barro de la política, ¿no? Y no del dogma idealista del focus group, que no, claramente no. Pero bueno, por suerte, y siempre esto lo digo, Argentina produce estos energúmenos, pero también produce sus anticuerpos, que son, y yo repito, en la acepción griega del término, grandes polemistas, como vos, generan polémica. Cuando alguien crea una polémica, hace pensar, y cuando hace pensar, hace cuestionarse a uno mismo lo que tenía como idea basal, como idea indiscutible, y obviamente estos polémicos como vos no surgen de la nada. Y en nuestra primera charla, hace un par de semanas, cuando pensábamos que quizás nos íbamos a estar reencontrando en mayo, ¿te acordás? No, no se dio la circunstancia, No desgraciadamente, se dio, no se dio. estamos celebrando mi cumpleaños en cuarentena, en cuareterna. Hablamos de tu formación en la secundaria, hablamos de tu formación en la universidad y empezamos a hablar de lo que era tu formación posgradual. Y bueno, por lo tirano del tiempo, ibas a comentar, y lo dejamos para ahora, sobre tu experiencia tanto en el IDES como en la Universidad Torcuato Di Tella, que fue una experiencia muy particular porque justamente, si bien te dio mucho conocimiento, no es precisamente el que vos defendés y divulgás. ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, yo digamos, soy un agradecido a la vida, a Dios, digamos, porque la verdad que me he encontrado con personas maravillosas a lo largo de todo mi proceso de formación. Obviamente, cuando yo hice el grado en la Universidad de Belgrano, a mí me formaron como se forma a la mayoría de los economistas argentinos en un paradigma que es lo que se llama los post-keynesianos, keynesianos tardíos, o sea, llámalo como quieras, que es básicamente la rama que deriva de los keynesianos marxistas. O sea, y eso mezclado con el tema del estructuralismo, o sea, digamos, con el trabajo de un economista argentino que fue muy prestigioso, se llama Julio Hipólito Guillermo Olivera, pero, digamos, una formación que básicamente es lo que escuchás repetir en el conjunto de los economistas del país, ¿no? Digamos, esto de que la inflación es un fenómeno monetario, de un desprecio, digamos, por el mercado, digo, todo ese tipo de cosas. Y en esa línea, digamos, yo hice después el posgrado del IDES, o sea, el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que se daba en conjunción con el CEDES, y ahí tuve la suerte también de tener muy grandes profesores, muy buenos profesores, pero estudié ahí, yo lo que estudié ahí fue keynesianismo, es decir, es un posgrado con orientación keynesiana. Por ejemplo, tuve en 3 materias a José María Fanelli, o sea, que es claramente keynesiano, o sea, y para mí es un tipo brillante, o sea, más allá de la cuestión, digamos, ideológica, o tuve a Roberto Frenkel en 2 materias, tuve a Guillermo Rosenburzel, a Mario Damil, después tuve en econometría un tipo muy copado que se llama Luis Acosta, tuve la suerte también de tener de profesor a Jorge Strep, que después se fue al SEMA, que es un excelente economista, digamos, él justo había llegado hacía poco él estudió en la Universidad de California, no me acuerdo cuál de ellas, no en la de Los Ángeles, en Berkeley. Berkeley, él estudió en Berkeley. Berkeley. Eh, sí, con lo cual la verdad que tuve unos profesores, digamos, maravillosos, o sea,
aprendí mucho keynesianismo, aprendí de distintas facetas del keynesianismo, digo, me pude, digamos, relacionar con autores como Leigh Honhofood, como Benassi, como Klauer, como Hahn, digamos, como Malimbo, o algunas partes, digamos, de otros autores que después a la postre se volvieron más neoclásicos, digo, qué sé yo, el caso de Barro. Y fui, digamos, teniendo una apreciación sobre el keynesianismo y distintos análisis de desequilibrio que han sido muy fructíferos en términos de entender cómo es la lógica del razonamiento keynesiano. Es decir, no por nada, cada vez que voy a un debate con un keynesiano lo destruyo, o sea, porque bueno, porque no hay peor, digamos, astilla que la que sale del propio palo. O sea, ¿por qué digo? Porque digo, yo estudié keynesianismo de modo intenso. De hecho, si te fijás, hace una cuestión de quizás hace un mes, yo tuve un vivo con un amigo mío que se llama Pablo Schiaffino, Ujú. que es profesor de la Ditela y que es uno de los economistas que más saben de Keynes en Argentina. Y tuvimos toda una charla sobre Keynes, o sea, y fuimos al hueso sobre la contribución de la teoría general y, y fue un debate, digamos, extremadamente constructivo en lo académico, donde creo que se hizo una buena presentación de lo que fue, digamos, la teoría general, ¿no? Digo, porque Keynes es un tipo tipo, bueno, en principio las obras completas son 30 tomos, ¿no? Digo, escribía un poquito y además escribía bien Keynes. Y Del tenía grupo algunas cuestiones, Bloomsbury, con otros grandes escritores, eran del grupo Bloomsbury, con Virginia claro, Woolf, Bernard Shaw, digamos, sí, sí. Sí, bueno, de hecho, muchos de ellos, digo, además, digo, eran parte de los Fabianos, ¿no? entre Digo, en Fabianos, claro. especial los Bull, ¿no? Sí. Entonces, ahí, digamos, de hecho, discutimos sobre distintas vertientes del keynesianismo, o sea, y qué quedó y no quedó del keynesianismo, o sea, del daño que han causado determinado grupo de keynesianos, o sea, digamos, llevando a unos resultados, por ejemplo, digamos, ponerle, discutimos, no sé, la obra de Higgs, Hansen, digamos, que es lo que más se estudia, que es el ISLM, y toda la discusión torpe entre, digamos, el keynesianismo de primera oleada y, digamos, y después el trabajo de Patinkin, de Modigliani, o sea, entonces, digo, es una faceta que, digo, todo el mundo me ve, digamos, despotricar contra los keynesianos, me ven construir argumentos donde los desarmo y los destruyo, pero, digo, creen que es una cuestión, digamos, algunos incautos creen que es digamos, es solamente desde el lugar donde yo estoy disparando y en realidad tiene que ver, digamos, del lugar desde donde me formé. Pero yo, digamos, tengo ese posgrado fue, digamos, una muy buena experiencia. Yo lo disfruté mucho, conocí mucha gente maravillosa, pero el problema que yo me encontraba recurrentemente, o sea, yo, digamos, yo vivo de mi profesión y una de las cosas que me pasaba es que con ese marco analítico era una frustración permanente, o sea, siempre salía mal. O sea, era un marco analítico que verdaderamente era muy frustrante, o sea, generaba, digamos, me generaba mucha frustración, o sea, la verdad es que digo, tenía ese problema.
pero como desde los 20 años yo daba clases de microeconomía, también, digamos, tuve la suerte en el año 96 escribir un par de trabajos con William James Baumol, digamos, quien fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía, y entonces ahí también me metí en temas de regulación y todas esas cosas. Entonces, básicamente yo, si bien, digamos, era economista, no vivía de hacer macro, sino que vivía de hacer micro aplicada, ¿no? O sea, de hecho, en el trabajo que tengo actualmente, una de las cosas digamos, más valoran es el tema de lo que puedo hacer en temas de regulatorios, ¿no? Digo, o sea, he diseñado 50 contratos en, en distintos países del mundo, ¿no? Entonces, o sea, es como que, y si vos sabés diseñar bien el contrato, la realidad es que te aseguraste que el negocio funcione, o sea, entonces, en rigor, lo que yo, digamos, internalizaba y sumaba de la macro era muy frustrante porque era una cosa, una frustración permanente. Lo que sí, digamos, o sea, me laburaba muy bien era toda la cuestión de microeconomía, o sea, porque eso me permitía hacer cosas que sí, digamos, el mercado me paga más, y bueno, hasta que me hice más popular, por decirlo de alguna manera. Eh, pero digo, también eso tiene que ver con que después empecé a acertar. Eh, eh, y entonces eso a mí me generaba mucha frustración, y en un momento dije, no, vaya, a ver, voy a cambiar voy a ver, digo, de ver la cosa por otro lado, porque digamos, yo siempre sentía que el problema iba por el lado del Estado, digo, el problema era el Estado, el problema era el gobierno, o sea, y la verdad es que, digo, justamente toda la tradición keynesiana es, sí, en realidad los problemas son del mercado, y tiene que venir el Estado a salvarlo. Entonces, eso, digamos, a mí, digamos, no me gustaba nada, miraba el caso argentino y para mí el problema eran los políticos, ¿no? Digamos, la gente. Entonces, ahí yo, en el año 2000 o en el 99, algo así, yo hice el posgrado del DITERA. Que ahí también, gracias a Dios, me encontré con gente verdaderamente maravillosa. Tuve profesores verdaderamente excepcionales. Tuve, por ejemplo, la dicha de estudiar con Alfredo Canavese, que en paz descanse, a una persona que tanto cariño le tengo, digamos, o sea, uno de los mejores microeconomistas de la historia argentina, junto a Fernández Pol, digamos, Víctor Becker y Omar Chisari, donde también tengo la dicha de conocer a Víctor Becker de la Universidad de Belgrano y a Omar Chisari de la UADE. Eh, También tuve la suerte, por ejemplo, de tener de profesor a Pablo Sanguinetti, que estudió en UCLA digamos, y tuvo un tipo verdaderamente interesante. Tuve de profesor a Daniel Heyman, a Ana Martínez Amante, a Guillermo Calvo, a Pablo Guidotti, eh, a ver, digamos, a Julio Berlinski en Economía Internacional Real, a Ana Martínez Amante en Economía Internacional Monetaria 1, a Pablo Guidotti en Economía Internacional Monetaria 2 o Tópicos Avanzados, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Pude estudiar ciclos reales con el Premio Nobel de Economía Kitlan. Es más, o sea, a la Universidad de Itela en ese momento, digo, claro, todavía estaba el 1-1, entonces tenías profesores visitantes y pasó Robert Lucas, Thomas Sargent, digamos, o sea, Gary Becker, digamos, pasaron tipos verdaderamente fabulosos. Entonces, digo, igual no sé si Sargent lo vi, digamos, después, pero cuando más tarde vino, pero no importa, o sea, lo que digo es, tuve, por ejemplo, un profesor maravilloso, un tipo genial, que por ejemplo se llama Leonardo Gasparini, en distribución del ingreso.
¿me entendés? Y lo que aprendí en esa materia fue fabuloso, o sea, y me entendés, entonces después cuando discuto las cuestiones de distribución del ingreso, digo, claro, tengo otro herramental, ¿me entendés? O sea, no es como, viste, esos pelotudos que lo único que hacen es mirar el Gini y hablar del Gini y no entienden qué carajo hay atrás de eso. Entonces, la realidad es que ese segundo posgrado, que ya era más una cuestión tipo mainstream, eh, ahí vos matizabas distintas visiones, o sea, ahora ya no solo estudiabas, digamos, desde el keynesianismo, sino que también estudiabas otro tipo de cuestiones. En ese momento, digamos, estaba tomando fuerza todo lo que era la teoría de los ciclos reales, o sea, se venía de una década de avanzar en toda la literatura moderna de crecimiento económico, y eso, digamos, lo incorporé todo, y ahí es donde, digamos, yo me empiezo a especializar en los temas de crecimiento económico. O sea, la verdad es que toda la estructura matemática me seducía mucho, digo, porque primero me resultaba muy fácil, además estéticamente es fabulosa, entonces, digamos, o sea, ¿me entendés? O sea, leer esa literatura con control óptimo, programación dinámica y todo eso, digo, era muy placentero, y la verdad es que, digo, la parte, digo, de lo que tenía que ver con la teoría de los ciclos reales, o sea, también, digamos, se había vuelto algo muy interesante. Y yo, digamos, me fui metiendo en eso, ¿no? Entonces, digo, eso se ve con claridad en mis artículos de la carga, digamos, de todo el análisis intertemporal. Y digo, ¿por qué? Digo, porque me dedicaba a estudiar crecimiento, o sea, me dediqué a mirar ese tipo de cuestiones, o sea, estaba, digamos, casi fanatizado con eso. Y el tema es que cuando viene la crisis del 2008, ahí yo, cuando veo la respuesta que genera la profesión, yo dije, pará, estamos cometiendo el mismo error que cometimos en la crisis del 30. Digamos, en la crisis de la Gran Depresión, digamos la del 29 hasta el 33, una de las cosas que sucede, digo, la escuela dominante era la escuela austríaca. Y cuando viene la Gran Depresión, en realidad fue un problema de índole monetario, donde frente a un aumento en el grado de aversión al riesgo y los agentes demandando títulos emitidos por el Estado, ya sea treasuries o, digamos, dinero, conllevó, digamos, a un aumento en la demanda de dinero, donde la Reserva Federal, al contraer la cantidad de dinero, terminó generando un desastre. Ahora, ese procedimiento, Friedman, en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7, que es la gran contracción del 29 al 33, con Anna Schwartz, lo que ellos muestran es que el problema fue que George Harrison, el presidente de la Reserva Federal, en lugar de dar asistencia a los bancos, lo que hizo fue, digamos, contraer. Y eso, digamos, generó un desastre. Friedman y Schwartz señalan que el problema es que, digamos, o sea, cargan todas las tintas sobre Harrison, y dice, bueno, si hubiera estado Richard Stone no hubiera pasado, porque en realidad Stone había estado en todo el proceso de creación de la Reserva Federal, que había sido el resultado de 28 pánicos bancarios. Entonces, digamos, llegó un momento que no aguantaba más y agarraron y hicieron la Reserva Federal. Entonces, si hubiera estado Richard Stone no hubiera pasado. Ahora, entonces, digo, cuando uno digo, eso, digo, tiene la sensación de que Harrison entonces es un salame. Y en realidad, digamos, o sea, la recomendación de Harrison no estaba ajena a lo que era el pensamiento dominante de la época. El propio Hayek señala en la Gran Depresión que limpia el mercado. Y el problema es que limpie el mercado es un disparate,
cuando vos tenés una corrida en un sistema de encaje fraccionario. Y eso, digamos, fue lo que en el fondo hizo que la escuela austríaca, digamos, siendo la escuela dominante del momento, terminara marginada. Encima, digamos, cuando, a pesar de que Hayek lo destroza en el debate a Keynes en el Tratado sobre el Dinero, cuando Keynes publica la teoría general, al ser un libro tan malo, Hayek consideró además que ese libro no iba a tener relevancia y también le erró. Y eso cayó en las manos de Hicks y Hansen y empezaron a formar keynesianos modelo Forte en escala planetaria y Hayek, digamos, o sea, estaba más preocupado por, digamos, la lógica de camino de servidumbre. Claro. Digo, digo, es un libro maravilloso, pero digo, eh, ¿me entendés? Ni siquiera dio el debate, se corrió. Y ya digo, después fue demasiado tarde. De hecho, ese error, digamos, Hayek lo reconoce. Entonces, cuando viene la crisis subprime, es interesante porque toda la lógica de la teoría del ciclo real son ciclos de equilibrio. Que yo entiendo, digamos, que Menés un austríaco le explicás esto viste, y le agarra, viste, se ponen del gorro, pero es el concepto. O sea, son ciclos de equilibrio. Y shock real, respuesta real, o sea, también les puedes poner un shock monetario y, digamos, cómo se procesa dentro del sistema, pero, digamos, es un marco analítico que, digamos, o sea, tiene muchas cosas en común, por decirlo de alguna manera. Que de hecho, digamos, el que en el fondo, digamos, abre toda esta corriente de pensamiento, digamos, es Robert Lucas. Lucas, después de expectativas racionales, o sea, el debate, digamos, macroeconómico queda como estancado y Lucas lo que dice, Dios, bueno, hay que volver a las fuentes. Volver a las fuentes es volver al crecimiento económico. Y cuando vuelve a las fuentes, digamos, o sea, comprende, digamos, que los que llevaban la cuestión adelante eran los austríacos y que tiene que ver con la intertemporalidad. Bueno, o sea, Lucas lo hace a la Chicago poniéndole ganchos, ¿sí? Digo, cosa que, digamos, a mí esto me lo contaba López Murphy, él estudió con Lucas y dice que Lucas se peleaba con el pizarrón porque, digamos, o sea, le molestaba, digamos, que algunos modelos no convergían y que otros modelos, o sea, no generaban crecimiento, o sea, claro, Ricardo estudió con Lucas en el año 78, o sea, justo después de que se va Friedman de Chicago. Friedman se va a Stanford, al Instituto Hoover. Y entonces, o sea, Lucas estaba sumamente conflictuado con eso. Eh, y esa solución, digamos, eso del año 78, aparece en el año 83, con la tesis de Paul Romer, que es un matemático que después se dedica a estudiar economía, digo, que fue premio Nobel de Economía no en la última edición, sino en la anterior, justamente por el desarrollo de los modelos de crecimiento endógeno, o sea, su tesis es del año 83, y digamos, en el año 85, en las lecturas de Lionel Robbins, o sea, Lucas presenta, digamos, estos resultados, que además se nutren, digo, del trabajo que había hecho Usawa en los años 60, y ahí es donde reaparece toda la teoría, o sea, reinicia la teoría del crecimiento económico, digo que es a lo que yo me pongo a estudiar, digamos, casi de manera talibán, por decirlo de alguna manera, pero cuando aparece la crisis subprime, lo que yo veo es que cuando empieza a actuar Bernanke buscando evitar un colapso como la Gran Depresión,
250 economistas académicos le hacen una solicitada pidiendo el juicio político a Bernanke. Entonces yo dije, pará, acabamos de dar una vuelta de 360 grados, volvimos a cometer el mismo error pelotudo de la Gran Depresión. Aparte yo en ese momento estaba con el tema del G20, del B20, del World Economic Forum, es mi época, digamos, en esos lugares. Y ahí me doy cuenta bueno, que no le estaban errando al tiro, pero estaban errando mal. Y en ese contexto yo ahí vuelvo a leer no solo a Keynes, sino que vuelvo a leer a Friedman. Ahí yo ya estaba leyendo la teoría general por cuarta vez, o Dios sí, ponele, o por tercera vez. Y sí, porque en el posgrado del Ditela no leímos Keynes. Y después, así que estaba por la tercera vez de Keynes, y empecé también a volver a la obra de Friedman, y bueno, ahí yo, digamos, hago algunas cosas, o sea, reescribo el Free Equation Model para analizar la política monetaria de Bernanke. Y es interesante porque después, digamos, cuando leo la biografía de Bernanke, digamos, él explica, digamos, cómo modificar el Free Equation Model en esa misma línea. Eso estuvo divertido. Pero al margen de eso, ahí yo también, de vuelta, sentía que era una cosa así muy que el debate, digamos, o sea, estaba, digamos, un debate bastante, me parecía bastante tonto. Entonces dije, bueno, para eso, digamos, en lugar de estar en esas cosas, no sé, laburo lo que tenga que laburar y me dedico, ¿me entendés? A estudiar crecimiento, a hacer los temas de crecimiento, y yo me dedico a eso, y me entendés, todo lo demás me importa un rábano. Ahora, el problema es que, claro, o sea, al empezar a estudiar mucho sobre crecimiento económico, claro, iba aprendiendo mucho también. Y ahí, digamos que esto me parece que lo que te va a resultar más divertido es cuando ahí viene mi conversión a la escuela austríaca. ¿Te puedo hacer un paréntesis, Javier? Porque yo Sí, estaba claro. escuchando, porque viste que siempre hay una tendencia a que personas con una enorme formación como vos se la acusa de plantear cuestiones muy teorizadas y poco prácticas. Yo me acuerdo cuando vos hiciste una crítica muy fundamentada en términos técnicos a la cuestión de la readecuación de las tarifas que hizo el gobierno de Mauricio Macri, vos hiciste una propuesta y justamente vos aclaraste que sabías mucho de este tema porque sabías mucho de contratos y que habías hecho una Claro, propuesta donde la readecuación no iba a pesar tanto en el consumidor, no iba a afectar las arcas al erario público y tampoco iba a afectar la seguridad jurídica de las empresas tercerizadas o las privatizadas. Con esto que quiero decir, para los que nos están escuchando, y yo creo que esto es importante, que todo lo que vos estás contando no es solamente un mero paso, una mera distracción o una copia de conocimiento, tiene aplicabilidad en el tiempo, por supuesto, y con coyunturas. Por ejemplo, cuando vos estudiaste contratos y cuando vos estudiaste renegociaciones, desregulación, pasaron los años e hiciste una propuesta al gobierno de Macri sobre tarifas. O sea, no sí, fue una cosa que quedó sí, en el aire. sí, ahí, digamos, está bueno, digamos, ahí hay tres dimensiones del problema. Me Una es acordé que, ahora, porque te estaba escuchando y me acordaba, ¿viste? digamos, De tus debates. hay una dimensión que es que me permite ganar guita hacer eso. Bueno, bienvenido sea. Digo, ese es uno de los puntos, digamos, o sea, que no, digamos, o sea, digo, porque eso es uno de los trabajos que yo hago. Pero hay otras cuestiones, o sea, yo defendía a Argentina en el CIADI. Yo estuve en el caso de Aguas Argentinas, en el caso de Aguas de la provincia de Santa Fe
en el caso de CAPSA, y después di, digamos, el opinion, viste, digamos, el technical opinion en el caso de Metrogas y en el caso de TGN. Es interesante porque en los 5 casos que yo participé, el juez falló el número que yo puse. A ver, Argentina esos juicios los tenía que perder sí o sí. A mí me tocó lidiar con los abogados de la procuración, que eran los que opinaban de economía eran unos imbéciles. Porque, ¿viste la de Kichilov? Repsol no va a terminar pagando a nosotros. Esa, así son. Bueno, yo digamos, o sea, en los distintos equipos que participé en esto, lo que tratábamos de explicar es que Argentina había violado los contratos. Claro. O sea que íbamos a perder. O sea, el tema era hacer un trabajo que perdiéramos lo menos posible. ¿Me comprendés? Y obviamente que los juicios se perdieron. Pero lo interesante es que, por decirte algo, en Aguas Argentina, no sé, el reclamo era de 1.500 millones de dólares y el juez falló 235. Hola, ¿me comprendés? Sí, sí, clarísimo. Digo, todos los casos, digo, fueron así. Porque lo que nosotros decíamos es que si vos hacías un trabajo serio, bien fundamentado, ¿me comprendés? El resultado iba a ser, digamos, algo más parecido al daño que se causó, que, digamos, o sea, vos habías causado un daño, tenías que repararlo. Bueno, lo que pasa es que, viste, cuando del otro lado hay estúpidos que desprecian la propiedad privada ajena, obviamente, ¿no? Entonces, digo, es como que es muy difícil lidiar con esa gente, y porque encima después no pagaron. O sea, ¿me O sea, el número salió, digamos, a favor nuestro, por decirlo de alguna manera, y O sea, el kirchnerismo hizo todo mal, como siempre. Y después, lo que vos decís, eso está en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, y hay toda una propuesta cómo readecuar las tarifas que pivotea sobre el tema de la ecuación económica financiera del contrato, que hubiera permitido hacer un ajuste de 4,5 puntos del PBI, y eso le evitaba al gobierno de Macri tener que endeudarse, y que en realidad vos lo que tenías que hacer era readecuar la ecuación económica financiera del contrato, y eso no solo se hace tocando el precio, lo puedes hacer tocando otras variables del contrato. Nosotros hacíamos ese diseño, y entonces, por ejemplo, mientras que el primer año las tarifas se habían multiplicado por, no me acuerdo ahora cuánto fue el número, que era un número extravagante, porque dijeron, bueno, la relación es 15-1, creo que el primer año se multiplicaban por 5, o sea, 400%, daba que había que subirla a 100%, ¿ves? O sea, hubiera sido, digo, mucho menos complicado. Pero bueno, eso digo, pero es como vos decís, sí, ahí hubo una propuesta concreta para Producto de tu eliminar el formación, pero problema. producto de tu formación, que esto es lo importante, pero producto de tu formación, porque a veces muchos de los chicos que nos escuchan creen que nuestras opiniones son por intuición o por ósmosis, y no es así. Ah, E incluso cosas que hoy aprendemos y creemos no inútiles, pero quizás no tan trascendentales, pueden pasar 15, 20 años y se transforman en cruciales a la hora de las propuestas o decisiones que tomamos. Y esto es importante que lo vean en tu caso. Y ahora sí, si querés contar de tu paso al libertarismo filosófico, político, que era lo que yo te interrumpí, discúlpame. entonces, en ese, digamos, contexto, digo, donde yo me dedico a los temas de crecimiento y todas esas cosas, ¿estás ahí, Álvaro? Sí. Ah.
Me caí, se cayó el celular. Se cayó el celular. Entonces, en ese contexto, digo, cuando yo empiezo a estudiar toda esta cuestión del crecimiento, hay algunos datos que te rompen los ojos, ¿sí? Y mira, todo el crecimiento económico se dio en los últimos 250 años. Digo, desde ponerle el año cero, digamos, de la era cristiana hasta el 1800, el PBI per cápita solamente subió 40% en 1800 años, o sea, nada. O sea, el mundo crecía el 0,02% per cápita, nada, o sea, nada. Y la realidad es que todo ese crecimiento justo se concentra después del descubrimiento de América, con lo cual viviste siempre en una cosa así como constante. Entonces, la gran explosión de crecimiento empieza, digamos, a partir del 1800, fines de 1770 y pico, digo, si querés lo podés fechar con la revolución industrial. Y ahí aparece algo que es el hecho de que vos tenés que ponerle en los últimos 250 años, multiplicaste la población por casi 8 veces y la producción per cápita por más de 15. Es decir, vos estás frente a lo que se llama un problema de rendimientos crecientes. Y entonces digo, ¿por qué representa un problema? Porque el problema radica en que la presencia de rendimientos crecientes significa que vos tenés estructuras de mercado concentradas. Y eso, en el análisis microeconómico que está asociado a los monopolios, es malo. ¿Sí? Ahora, pensá que yo daba clases de microeconomía desde los 20 años. Y tanto Alfredo Canavese, Omar Chisari, como Víctor Becker remarcaban que mi curso era el mejor curso de microeconomía de Argentina. O sea, era algo, digamos, era un excelente curso de microeconomía. Y en ese contexto, además, la población extrema en el planeta Tierra pasó del 95% al 5%. Entonces la pregunta que surge, casi obvia, ¿cómo puede ser que algo que sacó a tanta gente de la pobreza, la teoría económica lo mire como algo malo? Es decir, si el crecimiento viene explicado por la presencia de rendimientos crecientes, ¿cómo puede ser que eso en la teoría microeconómica es algo malo, porque es los monopolios, y algo que es malo haya no solo logrado multiplicar por 8 veces o más la población, sino que además vos lo que tenés es que la pobreza pasó extrema de 95 a 5. O sea, hay algo que anda mal. Es tan obvio que anda mal eso que entonces te ves forzado a ir atrás en el tiempo para ver el debate. Y ahí una de las cosas que me pasa, me pasan varias cosas. Una vez que me encuentro con Rothbard, ¿sí? Me encuentro con Rothbard. Me encuentro con un artículo de Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Es un artículo que forma parte del libro El hombre, la economía y el Estado. Y ahí me pasó algo tremendo. El artículo está traducido por el papá de Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, Alberto Venegas Lynch, padre, quien, entre otras cosas, trajo a Mises a la Argentina. Y en ese contexto,
yo me pongo a leer Rothbard y cuando, y yo, digamos, un artículo, digo, el artículo, digamos, tiene como 140 hojas, yo me lo puse a leer, me lo leí en una tarde y cuando terminé de leer el artículo, me agarré la cabeza y dije, por más de 20 años engañé a mis alumnos. Así, así, digamos, o sea, imagínate el quilombo que me hizo el artículo ese en la cabeza. Ahí yo me doy cuenta que todo el análisis de estructuras de mercado que los economistas habitualmente estudiamos en microeconomía está mal. Alguna sospecha, digamos, tenía por el artículo de Hayek sobre la competencia perfecta, donde dejaba en claro, digamos, que la competencia perfecta era un modelo tan estúpido que, digamos, de competencia perfecta no tenía nada porque nadie competía, porque eran todos precios aceptantes. Entonces, ahí entiendo, digamos, el problema de la micro con el equilibrio parcial y que en realidad el problema radica en que vos, primero que, digamos, no tenés equilibrio parcial, vos tenés, la vida es equilibrio general y la realidad es que esa empresa, aun cuando tenga un monopolio, siempre va a tener algún sustituto más, menos cercano como para, digamos, enfrentar un proceso de competencia y que además vos no tenés que medir las cosas en términos estáticos, sino que las tenés que poner en términos dinámicos. Que en el fondo, si vos te fijas, es la lectura o, digamos, la lección principal que emerge del libro de Henry Hasley, La economía en una lección. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Y el mal economista solo mira un periodo o un mercado. El buen economista mira todos los mercados y no mira solamente hoy, sino mañana. Es decir, habla de equilibrio general intertemporal, por decirlo de alguna manera. Y ahí, digamos, o sea, yo empiezo, bueno, ahí empiezo a leer Rothbard. Y bueno, digo, vos sabés que leer Rothbard es un camino voy a prender la luz porque, digamos, se está apagando, digamos, Sí, se está oscureciendo. Se está oscureciendo. Viste que hay un dicho que a nosotros nos dicen, perdóname, hay un dicho que muchos señores me dicen, Álvaro, yo no pruebo porque tengo miedo de no volver. Parece que es lo que te pasó con Rothbard, fue un camino de ida. No, Rothbard es un camino de ida, o sea, Rothbard es increíble, o sea, es más, o sea, yo cuando leí Rothbard no lo podía creer, o sea, era una cosa que me generaba, es más, yo después de leer ese artículo, fui al local de Distel y me compré 10 libros. Qué bárbaro. Y después volví a ir el domingo y me volví a comprar más libros. Es decir, es más, yo no compré más libros ese fin de semana porque si no, no me quedaba plata para comer. Javier, aguardame un segundito porque me está haciendo el corte. Vamos a tener que cortar, grabar y ya me reconecto, ¿sí? Porque está dando 20 segundos y porque viste que acá es tirano. Así que por favor, aguarden, en 5 minutos nos conectamos de nuevo.